Bueno, ya estamos grabando. El siguiente ejemplo dice un cilindro no conductor sólido muy largo de radio R0 y longitud L, R0 mucho menor que L, posee una densidad volumétrica de carga uniforme ρ sub E, coulomb por metro cúbico, como se muestra en la figura. Determina el campo eléctrico en los puntos, inciso A, fuera del cilindro, o sea, cuando R es mayor que R0, y B, dentro del cilindro, o sea, cuando R es menor que R0. Considere solo puntos muy alejados de los extremos del alambre y que R sea, o sea, que R sea mucho menor que L. Lo que ocurre es que como eso de que el cilindro sea largo es una aproximación, es una abstracción realmente, que sea infinito, siempre van a haber efectos de borde. Entonces, para evitar los efectos de borde, vamos a calcular en puntos que no estén cerca de los bordes, ¿verdad? Y que además la distancia a la cual lo estamos calculando sea pequeña comparada con la longitud del cilindro, para que el cilindro pueda verse como infinito y que pueda entonces utilizarse la ley de Gauss. Ese es el punto, ¿verdad? Para poder asumir la simetría cilíndrica. Les comento que aquí a mí me gusta utilizar en vez de esta R grande, una R pequeña como variable, porque esa es la costumbre en la mayor parte de los libros, y entonces así evitamos confusiones. Entonces tenemos el cilindro ahí, es macizo, o sea, y no es conductor, o sea que la carga se distribuye en todo el volumen. Aquí tenemos pintadas dos gaussianas, una gaussiana adentro, que es un cilindro interno, y una gaussiana afuera, que es un cilindro externo, para calcular el campo en los dos puntos. En ambos casos, el campo es radial porque el cilindro es infinito, y entonces solamente hay campo solamente hay flujo, o sea, solamente la integral de superficie contribuye en la tapa lateral, no contribuye nada en las tapas circulares. Entonces el campo es paralelo a dA, y como solamente depende de R, es el mismo en todos los puntos. Por lo tanto, esta integral se vuelve simple. En primer lugar, estos dos vectores son paralelos, o sea, aquí queda coseno de 0, que es 1. En segundo lugar, el campo es uniforme en todo el área, entonces sale fuera del integral, y lo que queda es el integral de dA, que es el área de la tapa lateral. Y ustedes saben de la geometría básica que el área de la tapa lateral de un cilindro es 2pi por el radio por la longitud. ¿Cuál radio? Este es el radio de la gaussiana, ya sea la externa o la interna, según donde estemos calculando el campo. Repito, este es el radio de la gaussiana, el R. Y entonces eso va a ser la carga neta entre epsilon sub 0. Si despejo ahora, pues voy a tener que la carga neta es, perdón, que el campo eléctrico es la carga neta entre 2pi RL por epsilon sub 0. Y nuevamente el problema se va a restringir a que yo encuentre la carga neta. Y el valor de la carga neta va a depender pues de cuál gaussiana estoy hablando. Si estoy hablando de la gaussiana externa o estoy hablando de la gaussiana interna. Entonces, si estamos para R mayor que R0, estamos afuera. O sea que en este caso la gaussiana externa está envolviendo toda la carga del cilindro real, del cilindro que está pintado aquí en negro, toda la carga. Entonces, ¿cuál es el volumen de ese cilindro? El volumen de ese cilindro es pi R0 cuadrado L. No es R variable, es R0, porque hasta afuera, hasta R variable, esta parte de acá no hay materia, aquí no hay carga, la carga está en el cilindro real, en el negro, en el que está pintado de negro. Entonces pongo acá pi R sub 0 cuadrado L, que es el volumen de un cilindro, base por altura. Entonces ese es el volumen. Entonces la carga neta va a ser ese volumen por la densidad de carga eléctrica. Entonces va a ser pi R0 cuadrado L por E. Entonces, ¿dónde vamos a sustituir eso? Pues aquí, ¿ves? A donde dice carga neta. Entonces vamos ahí donde dice carga neta, sustituimos la carga neta, que es todo esto, y pueden ver que el pi se cancela, el L se cancela, y entonces lo que queda es que el campo eléctrico es la densidad de carga, R0 cuadrado, este es el R0 constante, que es el radio del cilindro, 2 epsilon sub 0 R, donde esta R chiquita es la R variable.
O sea que el campo eléctrico para puntos afuera del cilindro decae conforme el inverso de 1 sobre, conforme 1 sobre R. O sea, conforme el inverso de R. O sea, va siendo cada vez menos intenso, menor su magnitud en la medida que nos alejamos del eje del centro del eje del cilindro. Nuevamente me voy a pausar 30 segundos acá para que puedan activar sus micrófonos y preguntar. Muy bien, como no hay preguntas, voy a continuar. Para puntos de adentro. Ahora estamos en la gaussiana de adentro. ¿Cuál es el volumen de la gaussiana de adentro? El volumen de la gaussiana de adentro es pi r cuadrado, pero es r chiquita, porque el radio de la gaussiana de adentro es r chiquita. Es el volumen que tiene carga, ¿ok? Es r chiquita por L, es la longitud, o sea, la altura del cilindro. Entonces el volumen relevante donde hay carga ahora es pi r cuadrado por L. Y la carga neta que está envolviendo ese cilindro gaussiano es el volumen por la carga, pero el volumen entonces pi r cuadrado L por la carga. Miren que la situación es diferente. Entonces a la hora que sustituimos acá, en el campo eléctrico, aquí va la carga neta, que es ρe pi r cuadrado L, y aquí va entonces el 2 pi r L epsilon sub 0 que viene desde arriba de la fórmula general para el campo de la distribución cilíndrica. Aquí se cancela el pi, se cancela el r de abajo con 1 de arriba y solamente queda ρ entre 2 epsilon sub 0 por r. O sea que para puntos de adentro el campo va aumentando conforme r crece. Y para puntos de afuera el campo va disminuyendo conforme 1 sobre r. Esa es entonces la descripción del comportamiento del campo eléctrico para una distribución volumétrica, o sea, una distribución uniforme de carga en un dieléctrico, siempre y cuando el cilindro sea muy largo. O los puntos en los cuales estamos calculándolo son mucho menores que la altura del cilindro, que la longitud. Me pauso nuevamente acá para dar chance a que puedan activar su micrófono y preguntar. Bien. Voy a continuar entonces con este ejemplo. Dice acá, una carga puntual Q está sobre el centro del eje de un cilindro corto. El diámetro del cilindro es igual a su longitud L, como está en la figura. O sea que si el radio es R0, su diámetro es 2R0. Pregunta, ¿cuál es el flujo total a través de la pared curva del cilindro? O sea, a través de la pared lateral del cilindro, la envoltura lateral. A través de esa nos piden el flujo. Y nos dan una sugerencia. Nos dicen que calculemos el flujo a través de las dos tapas. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿a dónde queremos el flujo? A través de esta superficie, de la superficie lateral, de esta que está acá. Entonces, bueno, el flujo yo lo puedo calcular como el flujo total va a ser la suma de los flujos por todas las superficies abiertas que tiene el cilindro. Entonces, o sea, que el flujo total va a ser el flujo por las dos tapas circulares más el flujo por la tapa lateral. Ese sería el flujo total. La carga Q está en el centro, no olviden eso. Entonces, aquí está el truco. El flujo total, nosotros sabemos de antemano que es Q entre epsilon sub 0. ¿Quién me dice eso? La ley de Gauss. Y es una ley experimentalmente comprobada y se acabó. Esa no falla. ¿Verdad? Es una ley natural de la física. Entonces, el flujo total es Q entre epsilon sub 0, donde Q es la carga encerrada por el cilindro. Ahora bien,
yo puedo escribir ese flujo total como el flujo lateral más el flujo de las tapas circulares. Y el que ando buscando es el flujo lateral. Pero si yo despejo de acá, el flujo lateral va a ser el flujo total menos el flujo de las tapas circulares. Pero como yo tengo calculado el flujo total de la ley de Gauss, que es Q entre epsilon sub 0, me basta calcular el flujo sobre las tapas circulares para tener el flujo lateral. Por eso es que nos sugiere el problema calcular el flujo por las tapas circulares, que es lo que vamos a hacer entonces ahorita, porque esa es la clave del asunto. Entonces, bien, tenemos ahí la situación, ¿verdad? Tenemos esta carga puntual que genera un campo eléctrico en puntos acá de la tapa circular. Voy a calcular el de la izquierda. El de la derecha va a ser el mismo, entonces solo tengo que calcular una vez. Entonces, ese campo eléctrico es variable en la cara, en todo el círculo. Pero si yo tomo un anillo que está a una distancia de la carga, o sea, este punto que está acá, por ejemplo, vaya, este punto que está acá del anillo está a una distancia d de la carga. Y hace un campo aquí E. Y el elemento de área, pues es perpendicular, siempre va a ser hacia afuera porque es perpendicular a toda la tapa circular. Entonces, la carga está a una distancia de este pequeño elemento que está acá en el anillo. Yo divido la tapa circular en anillos infinitesimales de espesor DDR. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a calcular el flujo por esos anillos y después sumar sobre todos los anillos. Entonces, este ángulo θ que está acá es importante porque va a ser el mismo ángulo que va a formar el campo con el DDA. Acá. Fíjese bien que entonces todos los puntos del anillo no están a la misma distancia, esa D varía, o sea, depende de dónde lo estén, de qué punto hayan tomado ustedes el elemento de aquí de área. Entonces, este es el radio R0, que es la distancia que hay del centro a la cara circular. Acuérdense que el largo del cilindro es 2R0, donde R0 es el radio, que es esto que está acá, el radio del cilindro. Este R pequeño que está aquí es una distancia que está entonces desde el centro hasta el punto donde tengo el E, donde estoy calculando el flujo. Entonces hay una relación aquí matemática del teorema de Pitágoras, ¿verdad? D es la hipotenusa, R pequeño es el cateto opuesto y R0 es el cateto adyacente. Y entonces yo puedo calcular las distancias que van a corresponder. Fíjense bien, ¿cuál sería el campo en este punto producido por la carga Q? Entonces va a ser la carga Q, por la ley de Coulomb, entre 4pi epsilon 0 por esta distancia elevado al cuadrado, por la D al cuadrado, porque es la distancia que hay de la carga al punto donde estoy calculando el campo. Entonces, el flujo por la tapa izquierda, ¿qué va a ser? Pues va a ser el integral de E punto de dA. O sea, va a ser la suma de los flujos por todas estas tiritas que están acá. Por todas estas tiritas que están acá. O sea, si yo agarro una tirita, calculo el flujo, lo sumo, o sea, el flujo por esa tira es ese punto de dA. Pero si yo vengo y hago la suma sobre todas las tiras, tengo el flujo total por toda la tapa. Entonces, ¿cuál es el campo? El campo es 1 sobre 4pi epsilon 0 carga entre d cuadrado. D es la distancia de la carga Q al punto donde lo estoy calculando. O sea, es a los puntos de la tira. A los puntos de la tira circular.
Si ustedes tienen otra tira, pues D va a cambiar, D es una variable. Depende de la tira que estén considerando, del pequeño disco, ¿okay? Que estén considerando, de la pequeña, sería, en vez de un disco, sería una tira delgada, de la pequeña tira delgada que estén considerando. Ese D va a variar. Si ustedes escogen otra tira, van a tener otro D, etcétera. Pero como estamos hablando de esa, entonces el campo es Q entre D cuadrado para todos los puntos de esa tira. ¿Y cuál sería el elemento de área de esa tira? Como es una tira de espesor de DR, el área es una tira circular, es 2πr de DR. Una tira, un anillo. Un anillo es la palabra más usada, un anillo, un aro circular de espesor de DR. Este sería el elemento de área. Ahora, aquí hay variables relacionadas. D y R están relacionadas. Me tengo que quedar con una sola variable. Entonces voy a sustituir acá DDR. Y olvidé algo acá. Olvidé algo importante que hay que apuntar acá. Aquí va el coseno de teta. Porque el campo y A están relacionados con el coseno de teta porque es un producto punto. Aquí va el coseno de teta. Ya lo voy a colocar correctamente acá. Aquí solo se me olvidó escribirlo. Aquí va un coseno de teta. Repito nuevamente. Aquí va un coseno de teta. Entonces, escribo D. D por Pitágoras es R cuadrado más R0 cuadrado. Este cateto al cuadrado más este al cuadrado. Y el coseno de teta es R0, lado adyacente dentro de hipotenusa que es D. O sea, es R0 dentro de R cuadrado más R0 cuadrado. Miren que aquí sí ya puse el coseno de teta. Aquí puse el coseno de teta que me comí acá, que no lo puse aquí. Aquí tuve que haberlo puesto. Entonces este es el coseno de teta. Entonces queda 1 sobre 4pi epsilon 0 q d cuadrado, que es esto, por el coseno de teta, que es todo esto, por 2pi r de r. Ya me quedé con una variable de integración que es r chiquita. ¿Cuáles van a ser los límites de r chiquita? Pues los límites de r chiquita van a ser desde 0 hasta r0, que es entonces el punto exterior de todo el disco, de la cara lateral. Entonces simplifico ahí porque ahí puedo multiplicar la raíz cuadrada por estos dos términos y va a dar r cuadrado más r0 cuadrado a la 3 medios. Todas estas cantidades, R0, Q, 4pi epsilon 0, son constantes que pueden salir del integral. Y entonces lo que me va a quedar es exactamente eso. Esta integral nuevamente por una sustitución trigonométrica simple se puede calcular. Y va a dar este valor que está aquí, menos 1 entre la raíz cuadrada de r cuadrado más r0 cuadrado. Y lo van a evaluar entre R0 y R. O sea, entre R chiquita igual a R0 y en R0. Después de evaluar, lo que van a tener ustedes es entonces esta expresión que está acá. O sea, el R0 se cancela y queda Q entre epsilon, 2 epsilon 0, 1 menos raíz de 2. Y ese sería el flujo por una tapa circular. Pero solo, si ustedes ven, calculamos el flujo por la tapa izquierda. El flujo por la tapa derecha es exactamente lo mismo valor. Entonces el flujo por las tapas circulares va a ser 2 veces el flujo por la tapa izquierda. Entonces lo que tienen que hacer es multiplicar por 2. Aquí se cancela el 2 y queda Q entre epsilon 0, 1 menos raíz, 1 sobre raíz de 2. Y se acuerdan entonces que teníamos que el flujo total era, el flujo por la cara lateral era el flujo total menos el flujo por las dos caras circulares. Entonces aquí tienen la operación, el Q entre epsilon 0 se cancela, menos por menos da más y lo que da es Q entre raíz de 2 epsilon sub 0. Y ese sería el flujo por la tapa lateral. Voy a entonces a pausarme de 30 segundos acá.
por si alguien quiere tomar el micrófono y preguntar. Igual ustedes pueden ver otra vez la grabación, pueden ver otra vez estos garabatos que son hechos con mucho aprecio y con mucha dedicación, aunque no son tan bonitos, pero sí les pueden servir. Entonces, ustedes me dirán, porque entonces voy a pasar a hacer problemas ahora de corriente y resistencia. Por mi parte, todo cheque. Los demás muchachos, ¿qué dicen? Todo bien. Bien, siempre hay que revisar los apuntes, ¿verdad? Porque cuando uno está escuchando a veces cree que entiende y después le quedan dudas, ¿verdad? Entonces siempre hay que revisar los apuntes y tal vez irlos viendo, si los imprimen, irlos viendo con el video, ¿verdad? Para que vayan asimilando lo mejor, ¿verdad? Ok. Entonces voy a pasar a la otra parte, que son problemas de ley de Ohm y de corriente. Parte 1, porque mañana voy a dar la parte 2 de esto. Entonces el primer problema dice, nuevamente hay problemas sencillos y problemas de diferente nivel, ¿verdad? Un alambre de cobre de 0.65 milímetros de diámetro conduce una corriente de 2.3 microamperes. Estime la velocidad de deriva de los electrones, B, la densidad de corriente y C, el campo eléctrico en el alambre. Y aquí se me olvidó calcular la densidad de corriente, pero no importa, es decir, lo podemos hacer mañana o lo hacen ustedes en su casa. Es muy fácil ya una vez conociendo la velocidad de deriva. Bueno, entonces aquí nos dicen estime porque no nos dan el dato exacto del número de portadores por unidad de volumen. Otras veces lo dan. Aquí lo vamos a estimar. Entonces la densidad de corriente es J por el número de portadores por unidad de volumen, por la carga, por la velocidad de deriva. Entonces la velocidad de deriva es J partido N por Q. Solo paso a dividir. Pero J es la corriente dividido entre el área. Entonces ya tengo aquí casi todos los datos porque sé que son electrones, conozco Q, conozco el diámetro del alambre y conozco la intensidad de corriente. Lo que me falta es el número de portadores por unidad de volumen. Entonces, el número de portadores por unidad de volumen va a ser el número de portadores por el volumen. Eso lo vamos a calcular pues tomando una muestra. Y lo más lógico, entonces, bueno, y el volumen es masa por densidad. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una muestra. Vamos a tomar el número de portadores que hay en un mol y vamos a utilizar entonces la masa de un mol para ser consistentes. Entonces, como es un portadores por unidad de volumen, va a dar correctamente el resultado. Entonces vamos a tomar como referencia un mol. Entonces, y entre la masa de un mol, y aquí queda entonces la densidad. Le está poniendo una Rho sub D para no confundirla con la densidad de carga. Esta es una densidad de masa, ¿verdad? Porque está hablando de la densidad de masa del cobre, o sea, kilogramos por metro cúbico. Entonces venimos, sustituimos acá el número de electrones que hay en un mol entre la masa de un mol por la densidad y entonces la carga del electrón y el área que es pi d cuadrado sobre 4. Me va a pedir tiempo esto dentro de unos 5 minutos, pero le voy a pedir otra vez que se queden unos minutitos más después para que terminemos. Entonces acá solamente sustituimos. Este 4 queda acá, los pi, el pi queda aquí todavía, el d cuadrado queda n, queda rho, la masa queda arriba. Y entonces, como es el 4, es la corriente que es 2.3 por 10 a la menos 6 microamperes, porque son 2.3 microamperes. Queda la densidad del cobre, que si se la deben de dar en el examen, o si es un problema de tarea, la obtienen de la fuente del libro, que les tiene que dar una tabla. En este caso vamos a utilizar 63.5 por 10 a la menos 3 kilogramos. Debe ser ahí por
perdón, esta no es la densidad, esta es, a ver, M. Esta es la masa de un mol. Es la masa de un mol. ¿De acuerdo? Es el peso molecular. Es la masa de un mol de cobre. Y este es el número de Avogadro. 6.02 por 10 a la 23 kilogramos por metro. Esta es el número de Avogadro, correcto. Y esta es la carga del electrón, y esto que está aquí, esta cantidad que está aquí, 0.65 por 10 a la menos 3, es el diámetro al cuadrado, que ya lo calculamos. Entonces, ya con todos esos datos, nosotros vamos a sustituir para calcular la velocidad de deriva. Entonces, ustedes hacen la operación y van a encontrar que la velocidad de deriva es 5.1 por 10 a la menos 10 metros por segundo. Miren que son pequeñas las velocidades de deriva. Lo que ocurre es que generan una corriente significativa porque son cantidades enormes de portadores, ¿verdad? Son millones de portadores de carga los que están interviniendo aquí en el problema. Entonces, ¿tienen preguntas? No, Lick, todo claro. ¿Todo claro? Bien, entonces voy a suspender acá para que no nos interrumpa. Será unos 10-15 minutos que me voy a llevar en lo que resta. Y entonces, ¿verdad? Para no dilatarnos mucho tiempo. Solo voy a suspender para que no nos interrumpa y quede en un punto adecuado. ¿Me acuerdan de grabar cuando comience la otra parte, por favor? Está bien, Lick. Ok.